Estamos de vuelta con nuestro invitado de esta noche, el expresidente de la Suprema Corte, el doctor Subero Isa, hablando sobre el famoso ya artículo transitorio o párrafo transitorio de la Constitución que le quita toda posibilidad al presidente de la República de optar por un tercer mandato consecutivo. Entonces, ¿cuál sería la solución ahora? ¿Qué pasaría con la misma Constitución? Porque sería muy interesante, a la luz de sus expresiones y a la luz de lo que ha ocurrido, que el país se sumerja en un debate real, franco, sincero, amplio, sobre los valores constitucionales de la República, porque esa Constitución queda como en una nebulosa. Bueno, lo importante es que hay una decisión del Tribunal Constitucional que tiene una fuerza vinculante con todos los poderes públicos y con todas las personas. O sea, no se puede desconocer lo que ya el Tribunal Constitucional ha dicho. Con lo que aparentemente la vía del Tribunal Constitucional está cerrada a la repostulación del presidente. Salvo que no rectifique. Salvo que vuelva al Tribunal Constitucional, este mismo Tribunal Constitucional, quizá con otra nueva composición y diga lo contrario. O sea, todavía eso está en veremos. La otra vía es necesariamente la reforma constitucional, que yo creo... Pero esa reforma, supongamos que una reforma que se haga solo con el propósito de tocar el párrafo transitorio, pero todavía en esa Constitución se establece que el derecho o el periodo presidencial son 2 y nunca más. Por lo que a mí me parece que ese párrafo transitorio sobra, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con el límite del ejercicio presidencial. Recuerde que ese párrafo transitorio, el presidente Leonel Fernández insistió mucho en que fuera nunca más. Incluso recuérdese que él se proclamó guardián de la Constitución en aquel discurso. Aquel discurso después de Juan Dolio, ¿no? Aquel discurso después de la abril del 2015. De abril de 2015 de Juan Dolio, donde dijo, yo soy el garante de esta Constitución. Aquí nunca se ha modificado la Constitución de que para proteger más a la ciudadanía, ni para que el catálogo de derechos humanos sea mayor. Aquí se ha modificado la Constitución pura y simplemente para la reelección presidencial. Yo personalmente soy partidario de la alternabilidad del poder. Yo creo que cada 4 años debe ser. Ahora, lo que yo entiendo es que 4 años es muy poco tiempo. Por eso es que yo he dicho, para mí, el sistema ideal era el que había de 2 años consecutivos, o en todo caso... 2 periodos consecutivos. 2 periodos consecutivos, o en todo caso me transo por 6 años, pero con facultades revocatorias, con un referéndum revocatorio, por si acaso la cosa no resulte. Pero porque yo creo que 4 serían pocos para un gobierno bueno, pero 6 serían mucho para un gobierno malo. Por eso es que a través de un referéndum revocatorio se podía resolver la situación. Como existe en Venezuela, pero no se ha podido aplicar. No, en Venezuela no se ha podido aplicar porque porque el gobierno asaltó todos los poderes públicos. Exactamente. Aquí todavía no hemos llegado a esos extremos, o sea que todavía pudiera llegarse a un entendido. Ahora, hay abogados que insisten en que las reformas constitucionales no tienen efectos retroactivos y que, por ejemplo, cuando se reformó esta Constitución para restablecer el principio de la reelección presidencial por un solo periodo, quedaba fuera del conteo el periodo anterior. Tiene base de Julio Curi. Pero hay otros abogados que sostienen eso, ¿no? Mire, yo soy de los que creo que la Constitución es la Constitución. O sea, por eso hablaba del misterio de la Constitución. Aquí hay 3 versiones de la Constitución. La que aprobó la Asamblea Revisora, es una versión. La otra versión es la de los abogados y de los constitucionalistas. Y la tercera versión es la del Tribunal Constitucional, que al final es el intérprete máximo de la Constitución y es el que va a decir lo que dice la Constitución. No lo que inventemos nosotros, lo que digamos nosotros, sino lo que el Tribunal Constitucional. Yo soy lo que creo que la Constitución, como expresión máxima de la institucionalidad, tiene un carácter retroactivo. O sea, las leyes es lo que la Constitución dice que no tienen carácter retroactivo. Pero a mi modo de ver, la Constitución sí puede tener un carácter retroactivo. Y nosotros incluso... Pero para favorecer al afectado. Siempre tiene que ser para favorecer. No para perjudicarlo. No para perjudicarlo. En este caso, ¿cuál de los 2 conceptos se aplicaría?
¿El de favorece o el que desfavorece? Yo creo que depende desde el punto de vista de quién lo enfoque. Desde el punto de vista del presidente de la República lo favorece, pero desde el punto de vista de la oposición no lo favorece. O sea que esa es otra discusión que se abriría. Pero ¿no cree usted que un debate entre expertos sobre ese tema, que va a estar gravitando sobre la vida democrática del país por mucho tiempo si no le damos una solución o no lo definimos, no sería interesante? Yo creo que sí, pero no conduciría a nada, porque aquí los debates de expertos jamás han conducido a nada, como no se le ha hecho caso a ninguna de las opiniones de los expertos en la República Dominicana en ningún sentido. O sea, se quedaría en poemas, se quedaría en declaraciones de principio. Pero no se puede ser tan fatalista, doctor. Pero es que la realidad, Miguel. O sea, vamos a reunirnos 15 o 20, ¿a quiénes vamos a escoger? Primero la discusión, ¿a quiénes vamos a escoger? Bueno, hay que escoger algo que esté equilibrado. Aquí ya se sabe de la pata que coge a cada uno. Así es. Entonces, cada uno sabe más o menos por dónde va. O sea, hay interpretaciones que yo califiqué audaz, osada, que fue la de Julio Curi. Julio es un excelente abogado. Julio fue alumno mío, muy buen alumno. Mantengo con él unas excelentes relaciones. Lo que habla yo le presto atención y lo que escribe también. Y Julio mantiene una tesis que el presidente se puede reelegir sin necesidad de modificar la Constitución, porque él habla de unos caracteres de retroactividad en unos casos, pero es una tesis pura y simplemente. ¿Pero tiene fundamento jurídico o es una tesis sin fundamento? Está fundamentada. Lo que hay que ver si le van a dar la razón a ese fundamento que tiene, pero está muy bien fundamentada. Y fueron tres entregas que él hizo en un periódico nacional donde realmente puso su Ahora, criterio. ¿qué cree usted que puede pasar ahora, desde el punto de vista jurídico? ¿Cuál sería la discusión? ¿En qué sentido deberíamos orientar la discusión ahora? Porque esa discusión es inaplazable. Todo va a depender de la posición que asume el presidente de la República. Si el presidente de la República dice que no se va a repostular, termina el pleito ahí. Pero yo tengo mis dudas. Entonces habría que esperar hasta marzo. Pero bueno, en marzo, él dijo marzo. Yo creo que el presidente tiene su decisión tomada. Él lo dijo. Él lo dijo que la tenía. Marzo, la constitución de marzo va a ser exactamente la misma constitución de ahora. No va a haber ninguna modificación de aquí a marzo. O sea que la decisión que puede tomar, él o actuó muy inteligentemente pensando que si dice ahora que no va, se le va a ir todo el mundo. Sí, se queda solo, especialmente porque hay un conflicto al interno del partido, una pugna por el liderato que no solamente es por la candidatura presidencial, es por el control del partido. Sí, pero yo creo que el presidente se reelige, o por lo menos se repostula. Porque el presidente, todo lo que está haciendo en su gestión, realmente denota la idea de que se va. Doctor, pero si usted dice que la única vía es la reforma, si no se reforma no se podrá repostular. ¿Y si se reforma? Yo recuerdo que en... ¿Y usted cree que sería posible una reforma constitucional? Yo creo que sí. Todo depende de que el sector político esté interesado y el presidente, o sea, vamos por partes, que el presidente decida que va y que el sector político decida la repostulación. Eso se hace en una semana. Pero ¿no sería muy traumático para la nación y para la Constitución misma, para el valor que los ciudadanos le dan a esa Constitución? Que cada cierto tiempo, por conveniencia de un sector determinado, haya necesidad de modificar la Constitución. A mí personalmente no me gustaría. Personalmente a Jorge Subero Isa no me gustaría. Sin embargo, la realidad política se va a imponer. Llama la atención que al acto casi de proclamación del presidente Leonel Fernández, ¿cuántos legisladores habían? ¿Y dónde se va a modificar la Constitución? Es en el Congreso, constituido en Asamblea Revisora. O sea que para mí es fundamental lo que esté pensando el presidente de la República. Ahora, para ilustración, para correcta ilustración de los amigos televidentes, no todos tenemos el privilegio de conocer el derecho como usted lo conoce. ¿Cuál sería el procedimiento, el método a utilizar para iniciar el proceso de reforma de la Constitución, para eliminar ese párrafo y permitir que el presidente se postule? Bueno, lo primero que habría que votar una ley. Pero esa ley sería orgánica, ¿no? Se requeriría la dos terceras partes de la Asamblea. De la Asamblea. ¿Pero de la matrícula o del quórum? No, de la matrícula. ¿Seguro? De la matrícula, creo que de la matrícula. No estoy seguro, pero creo que de la matrícula.
Pero el asunto no es porcentaje, porque yo siempre he dicho que los porcentajes se consiguen. Yo planteaba que si se va a modificar la Constitución, que se modifique ahora, que va a salir más barata, más económica que posteriormente. Pero para algunos va a salir más económica. Claro. Para otros va a ser... Para otros y para el propio país le va a salir caro. Sí, sí, claro. No, pero para otros va a ser fatal, ¿no? Si se modifica la Constitución. Bueno, por ejemplo, en el caso del presidente Fernández, yo he planteado que la única posibilidad que él tiene de lograr a lo interno de su partido una repostulación es mediante un acuerdo con el presidente Danilo Medina, aunque Danilo no vaya. Ahora, doctor, hace un tiempo, antes de que se planteara el tema de discusión, el año pasado yo produje una declaración diciendo que a mí me parecía, sin ser el experto, que no lo soy en materia constitucional, me parecía como, viéndolo como un simple ciudadano, que ese párrafo me parecía discriminatorio, porque ese párrafo le prohibía a un presidente en ejercicio obtener lo que ya otros habían tenido y le prohíbe la posibilidad de un tercer mandato y sin embargo le da la oportunidad a uno que ya ha tenido 3 mandatos de optar por 5. Y que si se prohíbe al presidente Danilo Medina realmente en virtud de ese párrafo debería ser extendido a otros dos a los otros 2 expresidentes que están vivos todavía, afortunadamente, que son el doctor Fernández y el señor Hipólito Mejía. Bueno, si se aplicara el criterio de igualdad sería así. Eso. Y la Constitución establece uno de los valores. ¿Y quién tendría la potestad para decidir que ese principio de igualdad que establece la misma Constitución se aplique a los 3? El Tribunal Constitucional es el único, porque es el máximo intérprete de la... Lo que yo me planteo, ¿qué pasaría si con toda esta Constitución de ahora, y es lo explico pura y simplemente, lo expongo como un criterio, si con toda esa prohibición constitucional el presidente se lanza y obtiene la repostulación, ¿qué va a pasar en la Junta Central Electoral cuando se lleve a inscribir una candidatura? ¿Lo va a rechazar la Junta Central Electoral? Entonces, ese es un problema que hay que resolverlo. Creo que en uno de los argumentos de Julio Curi era que decía, bueno, habría que esperar que eso ocurra, que la Junta Central Electoral le rechace al presidente la inscripción de esa candidatura para que el presidente entonces recurra por ante el Tribunal Superior Administrativo o por ante el Tribunal Superior Electoral esa decisión y que posteriormente vaya al Tribunal Constitucional. Pero el proceso sería muy largo y traumático. Sería muy largo y traumático y ya a una altura casi en la vecindad del proceso. En la vecindad del proceso. Realmente el ambiente político, estamos en plena campaña, aunque no ha sido proclamada oficialmente, pues estamos en plena campaña. Principalmente a mí lo que me preocupa, más que el aspecto de la reelección y el aspecto viendo del gobierno, a mí me preocupa más el aspecto de la oposición, que no ha logrado articular un programa de gobierno que pueda contraponerse a las políticas del partido en el gobierno. Doctor, si usted me lo permite, tenemos que hacer otra pausa, regresamos después de ella con nuestro invitado de esta noche, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Suberoiza.